No sé qué diablo hicimos mal, pero por lo que veo estaba bueno el problema. O sea, daba. ¿Ah? Daba. Estaba bueno. Derivamos mal, algo hicimos. Así que hoy día la decía. Ya. Lo importante es que tenemos harta pizarra. Ya, y hoy día vemos la gracia, resolvemos este y... Ya, ¿cómo era la cuestión? Dame un segundo. Teníamos que el artículo de 100, vamos a ordenar para poder ir anotando después. Y el artículo de 150 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Teníamos el costo, que eran 60 centavos y 90, ¿o no? Sí. Ustedes vayan corrigiéndome porque si anotamos mal otra vez no vas a saber cualquier cuestión. La demanda era, aquí sí me acuerdo, ya. Y era 3 P2 menos P1. ¿Sí? Y el otro era 320 más 3 P1 menos 5 P2. Y teníamos el precio. Para el primero era P1 y para el segundo era P2. Esa era la información que teníamos, ¿sí? Vamos a llegar a las mismas cuestiones que hoy. Si algo hicimos mal, pero lo vamos a hacer peor. Entonces, el ingreso, que depende de los precios, va a ser la demanda, 3 P2 menos P1, por el precio, más la demanda, 320 más 3P1 menos 5P2 por el precio. Y el costo va a ser 60 por la demanda por 3P2 menos P1 más 90 por 320 más 3P1 menos 5P2. ¿Ya? ¿Tenemos lo mismo ahorita o no? Porque si no tenemos lo mismo, entonces ahí es donde está el error. ¿Sí? Lo único que sí, se para es lo mismo, es lo mismo, ¿Ah? es lo mismo. Lo mismo. Claro, la utilidad va a ser el ingreso menos costo. Y aquí es donde marcamos, ¿no es cierto?, que esto era igual a esto. Por lo tanto era P1 menos 60 por 3, que lo anotamos acá, P2 menos P1. Y aquí esto era igual a esto. Entonces decíamos que era más P2 menos 90 por 320 menos más 3P1 menos 5P2. Yo creo que aquí puede haber estado el signo porque se nos restaban. Ahí puede haber estado un error que copiamos mal.
algo. Entonces, el U sub P, la derivada respecto al primer precio, me va a dar 3 veces P2 menos P1, más 3 veces P1 menos 60 por la derivada de esto que era menos, o sea, me queda un menos. Y ahora derivamos esto. Y aquí está el cuento de la derivada. Estamos derivando respecto a P1. Esto es constante. Y derivamos esto. Esto nomás tiene P1 y eso es 3 veces. Y eso necesitamos que sea 0. La derivada respecto a P2, esto no tiene P2, así que esto es constante. Y derivamos P2 que vale 1, me queda eso. Y aquí sí, más la derivada de esto que es 1 por 320 más 3P1 menos 5P2 más, ahora sin derivar este, por la derivada de este que es menos 5, porque estamos derivando respecto a P2. Y eso me da 0. Por lo tanto, el sistema me da 3P2 menos 3P1 menos 3P1 menos por menos me da más 180 más 3P2 menos 9 por 3, 27 igual 0. Y la otra me da 3P1 menos 180 y aquí me da más 320 más 3P1 menos 5P2 menos 5P2 menos más 450 igual 0. ¿Sí? Bien, P1. ¿Este era P1? Sí, ese es P1. Este es P1. Menos 6 P1 más 6 P2 y me queda 270 menos 80 90. ¿Sí o no? Sí. 90. Como queda menos 90 pasa para allá como más 90. Y aquí, acá antes teníamos donde yo detecté que teníamos un error. Tenemos 3 más 3, tenemos 6 P1 y P2, no íbamos ni cerca, menos 10 P2 igual, aquí está difícil, son 320 más 450 menos 180 son 200, son 140, 590. Sí, No, en que este hay que restarlo. 270. 270. Por ahí sí que funcionó. ¿Se fijan? Profe, que sabe dónde parece que tuvo el error, o sea, no sé muy bien ahí qué hizo porque no hizo por el producto, pero antes había una multiplicación extra, como que parece que algo hicimos. Sí, Algo hicimos. aquí me acabo de dar cuenta en esto. Cuando yo derivo aquí respecto a P2, esto es constante, no tengo que derivarlo, derivo este nomás. Entonces ahí me aparece un término extraño. O acá. Cuando derivo respecto a P1, esto es constante, derivo eso, una vez nomás. El error fue. No, sí, ese está bien, el anterior que tiene un término extra. Este. No, el otro, el del P1, el 3P2, el 3P1 menos 60, y después había P2 Aquí. menos P1. Ah, aquí cuando. Sí. No, pero No, después lo baja, cuando deriva lo baja. Ah. Sí, algo ahí está ese. Ahí fue un error, fue un condoro de derivada. ¿Sí? Sí, porque aquí le daba 1320 más 3
3P1. Entonces, A5. hubo una derivada de más que hicimos, un Sí. producto que conservamos. Bueno, si aquí sumamos, porque ya están iguales, nos queda, eso se va a 0, y me queda menos 4P2 igual a 360, ¿no? Porque el profe resta esa suma del 450 más 320 menos 180. Sí, pues sumo eso, más eso, más eso. Eso da positivo, ¿Yo tengo que negativo? me da negativo, ya, perfecto, negativo. No, abajo. Debe ser ¿Profe? abajo. No, a 270. Sí, ¿Sí? ¿Da negativo? No, pero 270 no da porque 450 más 320. Tú me dijiste 270. ¿Cuánto? 450, Sí, sí, da como 500 y tanto. 770. 770. 70. 770. Sebastián Rodríguez. Y negativo, ¿no es cierto? ¿Y negativo? Sí, pues si pasa al otro lado. ¿O negativo? Es que, no, pues si lo pasa al otro lado va a pasar negativo. Sí, porque estoy igualando. Negativo. Pasa negativo. Ya, y está bien, porque aquí cuando yo sumo eso se anula, Sí, me sí. queda negativo y aquí tiene que quedar Sí, sí, negativo. sí. Bien. Ya, ¿y cuánto de aquí? 6, 680 creo, 680, sí. 680. Negativo. Menos 680. Entonces, Oye, ¿y no es 770 menos 180? Es que no hay nada que es menos 500. Porque No. ¿cuál no sé, ustedes estaban haciendo la suma. Sí, falta los 180 ya. pues. Menos 180. ¿Ah? De nuevo. Oye, tú listo, no sé por Zoom. Sí, ¿Qué por Zoom? pues sí, yo estoy 20, pues. 450 más 320. A ver, ¿ya cuál están sumando? ¿El segundo? 190 no feo, no 770. Sí, la menos 590, bro. Sí. Falta los 180. No, pues si no puede ser menos. Pues. Si hay dos números positivos. Son dos números positivos. Dos números positivos menos uno negativo. Este da 200, este da 90, da 540. po. ¿Cuánto da esto? No te la hagas más. Ya, pues si tienen máquina. Por eso, menos 590. Profe, sí. 590, Está sí. bien, está bien. Yo también lo saqué 590, ¿sí? Joaquín. Joaquín, Ya. Entonces ahí, cuando yo sumo da menos 500. ¿Sí? Si eso ya es una cuestión de sumar bien, no algo. No. Ya, y entonces P2 Tú sí. va a ser 250, 120. No, 125. No. ¿Cuánto? 500 dividido por 2 son 250. 25. 50. ¿Eh? Sí. 120. ¿Cuánto da? Bueno, eso es 120. Son 120. Sí. Por razón se armaron los resultados. Ya. 500 dividido por 4. 125. 125, pero que. ¿Vamos? Bien, y si tengo que el P2 da 125, el P1, 125, te parece cualquier cosa. Lo echan en cualquiera. ¿Sí? Y encuentran P1. ¿Cuánto da P1? Menos 660. No me equivoco. Yo no confío en ti. No puede ser. 110. Por ahí sí. Porque no puede ser porque 6 por el precio da 600 y tanto. Menos 90 da menos de 600. po.
¿Ya? Pues. ¿Cuánto? Ah, 110, pues. ¿Ah? 110. 110. 110. Ya esa es responsabilidad de ustedes. Entonces, ya, el cuidado que hay que tener aquí es, ¿qué es lo que es P1 y P2? Precio. Son los precios de venta. ¿Sí? 60 y 90 centavos son los precios de fabricación, costos. ¿Sí? Bueno, teniendo el precio P1 y P2, lo he hecho aquí y sé cuánto voy a vender de uno y cuánto voy a vender del otro, si es que me lo preguntan. Aquí, ¿qué es lo que me están preguntando? Los precios solamente, eso, para que maximice. ¿Estamos? Bien. La pregunta del millón. ¿A cuánto tengo que vender el artículo de 100 cc? A 110 pesos. No. Hay que reemplazar eso en la ecuación que está ahí. Ahí debería dar. No, esa es la cantidad que voy a vender. Acabo de decir. Ese es chiquitito. ¿Ya? ¿A cuánto tengo que vender? Bueno, cada artículo. No solo 110. 45 pesos. La pregunta es bien clara. ¿A cuánto tengo que vender? No me diga 110, no me diga 45, dígame. Ah, ¿qué 110 cosa? centavos. Centavos. O sea, a 1,10 dólares. Y el otro a 1,25 dólares. O 125. Suena feo, 110 centavos. ¿Sí? Pero eso, tengo que representar la cantidad. ¿Sí? Lo mismo. ¿Cuántos artículos voy a vender del primero? Echen aquí. ¿Cuánto les va a dar? 45 el primero. Ese era 45. Este era 125 menos 110. Eso me da 15. 15 por 3, 45. 45. Sí. No, ¿Cómo no? porque la cantidad está en miles. Son 4.500 artículos los que voy a vender. Por eso insisto. ¿Se fijan? 45.000. 45.000. Perdón, 45.000 artículos. Porque estaba en miles. ¿Sí? Entonces, cuidado con las respuestas. ¿Sí? Hay que interpretarlas. ¿Estamos? Es un detalle. Chao. No tenía batería tampoco. No, estoy trabajando poco, ¿verdad? ¿O tenía batería? Sí, parece que sí. Suspensión. Siempre que la batería. Se había suspendido. Ya, entonces ahora está descubierto el enigma. No era tan fácil como se lanzó. No, si era fácil, si lo que pasa es que nos equivocamos en la derivada, no hay nadie dijo nada. Es que igual hay una interpretación
interpretación detrás del... No, pero la interpretación siempre va a existir, y ahí que un principio. No, si no. Ahí no. Acuérdate que dije, si el X me da 1, no es que sea 1, es 1000, porque están en miles. ¿Sí? O sea, lo que no hayamos comentado era el precio. ¿Por qué? Porque no lo hayamos resuelto bien. O sea, nunca lo hayamos terminado. Ahora ya sabemos, ¿no es cierto? El precio de venta del primero es 110, ¿qué? 110 centavos, o sea, 1,1 dólar. Y el otro 1,25 dólares. ¿Sí? ¿Qué significa vender a eso? Que ese es el precio óptimo. O sea, si yo las vendo, los dos artículos, a esos precios, ya obtengo un equilibrio en la competencia y voy a vender el máximo de cada artículo. ¿Sí? Por lo tanto, voy a obtener mi utilidad máxima. ¿Sí? Si yo vendo un poquito más caro el segundo artículo, uno dice, si vendo un poquito más caro, va a mejorar la venta del primero. Pero por el primero tengo menor ganancia. Por lo tanto, la utilidad final va a ser menor a la que obtenemos. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bien, la última pregunta que me podrían hacer es, ¿cuál es la utilidad máxima? Eso es problema de máximo, ¿entiendes? O sea, Pero si eso es lo que acabamos de resolver, ese es un problema de máximo. ¿Cuál es la utilidad máxima? Habría que reemplazar, no, me imagino. Hay que reemplazar nomás. Sí. Si lo que respondía hasta ahora es ¿cuál es el precio al que debo vender cada artículo para obtener la máxima utilidad? Y cuando encuentro el X1 y el X2, ¿cuál es la máxima cantidad que voy a vender de cada uno de ellos? Pero ¿cuál es la utilidad máxima que voy a tener? Echo todos esos números en la ecuación y obtengo la utilidad. ¿Cuánto es la utilidad? Calcúlela. Sí, ¿cuánto va a ser? Aquí va a ser 110 menos 60 son 50, ¿no es cierto? ¿Por cuánto era la diferencia? 15. ¿Sí? Más. El costo, ya. Vamos, este es. ¿Sí? Esto es, ¿cuánto es? P2 menos 90. 35. ¿Sí? ¿Y este cuánto va a ser? Aquí se puso difícil. 320 más 330 son 650 menos 625. ¿Da 25 esto? Creo. Sí. ¿Sí? Ya. Y 50 por 15. ¿Cuánto me da? Lleva 25, ¿cierto? El anterior le dio 25. 50, 15, 35, 25. 35 y 25, sí, Sí. 25. Creo. Sí, Sí, no sé si 25. eso. Ya, ¿cuánto me da? 50 más 15, perdón, 50 por 15 más 35 por 25. Caleta, ¿cuánto da? 1625. 1625, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a ser la utilidad? $100, ¿no? No.
1.625.000 60 años. centavos. Porque el precio estaba en centavos y la cantidad estaba en miles. O sea, tengo que dividirlo por 100 para tener dólares. 16.250. Ya, eso. ¿Se fijan? Ahí hay un cuidado que hay que tener. La cantidad estaba en miles y el precio estaba en centavos. Si queremos saber cuánto ganamos, claro. Oh, fantástico el negocio, 1.600.000, pero ¿qué es? ¿Centavos? Oh, no dólares. ¿Sí? O sea, en realidad es eso, miren por favor, eso nos dieron, ¿cierto? Sí. Por 1.000 dividido por 100 para llevarlos a cantidad real, dividido por dólares. ¿Sí? Ese es el costo de responder correctamente a las preguntas cuando me cambian las unidades para que sea más fácil los números más pequeños, ¿sí? Y es muy normal eso. ¿Ya? Si voy a trabajar con miles de artículos, mejor le pongo en miles y reduzco, ¿no es cierto?, en 2, 3, 0 mis cantidades, etc. Ya, como no tenemos data, nos vamos a ir a la guía. Vamos a hacer uno de las. Voy a aplicar ahí. Si ustedes recuerdan la guía, aparece, ¿no es cierto?, máximo y mínimo en la primera parte y en la segunda parte aparece multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? Y ya dice f de x igual a x cuadrado más y cuadrado. Voy a anotar la función. Y la otra ecuación es dos x más 3y igual 7. ¿Y qué pide? Maximizar. A ver los puntos críticos, en realidad vamos a ver todo, máximo y mínimo. De esa función. ¿Cuál es la guía, profe? ¿Ah? ¿Cuál es la guía? La guía 5, máximo y mínimo. No, me refiero, ¿qué ejercicio de la guía? Anotarlo aquí. Multiplicador de Lagrange, el primero. Ya. Toma el primero. ¿No la tienes ahí? No, la guía no, la subí. Ah, sí. Ah, ya. No sé, Sí, la la tengo, subí. la guía. Ya. Esta guía 5. Ya. Entonces, ¿qué es esto de máximo y mínimo en Lagrange? O multiplicadores en Lagrange. Es la misma cuenta de encontrar máximo y mínimo de una función, pero cuando esa función tiene restricciones naturales. ¿Sí?
De ahí vamos a hacer uno que estaba planteado en clase, que es, lo voy a explicar un poquito. Una restricción es algo natural que debe tener alguna función. Por ejemplo, una función de producción. Yo, en un problema de optimizar mi producción en una empresa, siempre tiene restricciones naturales. ¿Como cuáles podrá ser? Bueno, por ejemplo, que la máquina no puede trabajar más de 24 horas en el día, porque no hay más horas. ¿Sí? Y en rigor, por la fuerza laboral, ¿no es cierto?, tú podrías usar turnos, ¿sí? Pero los turnos normalmente, ¿de cuántos son? De 6, de 8, de 12 horas, ¿sí? Y tú completas las 24 horas si quieres hacer un trabajo continuo, pero por turno. Entonces, una de las restricciones podría ser que el turno sea de 8 horas, por decir algo, ¿sí? ¿Qué otra restricción tienes? La materia prima. Se te tiene que acabar en algún momento, ¿sí? ¿Qué otra restricción natural podría tener? La bodega. O sea, no es llegar y producir porque tenés que guardarlo en algún lado para poder transportarlo. ¿Qué otra restricción natural podría tener? La demanda del artículo que fabricas. O sea, no es llegar y fabricar y después, ¿qué haces con ellos si no te los compran? ¿Sí? O sea, hay un montón de restricciones en los problemas naturales. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos, no le busquen explicaciones, es una función numérica, no tiene interpretación. Queremos encontrar el máximo y el mínimo de esta función. ¿Sí? Bueno, si fuese una función de utilidad, encontraríamos el máximo. Si fuese una función de costo, intentaría encontrar el mínimo. ¿Me siguen? ¿Sí? Pero el máximo y el mínimo de esta función, pero sujeta a esta restricción. ¿Estamos? Ese es un problema de máximo mínimo restringido. No es como el que acabamos de hacer. Ese es un problema de máximo y mínimo libre. No tiene ninguna, el precio no tenía ninguna restricción. Aunque en realidad tenía restricciones naturales. El precio no puede ser negativo. ¿Sí? Pero te fijas, pero no nos interesa eso ahí. Acá sí nos interesa, estamos restringidos, aquí tenemos una bodega del porte de esta sala. ¿Sí? Y lo que estamos fabricando son autos. ¿Cuántos autos podemos meter? Uno arriba del otro. 6. Ya, ponele 12. Entonces no podemos fabricar más de 2 artículos. ¿Por qué? Porque ¿dónde lo guardamos? ¿Me entiendes? Una restricción. ¿Sí? Bien, entonces aquí viene el caballero Lagrange, que se le ocurrió la brillante idea. Claro, yo quiero encontrar los máximos y mínimos. ¿Cuál es una forma natural? Es tomar la restricción e insertarla. O sea, este problema es equivalente a ¿qué? Que yo de aquí despejo una de las variables. ¿Cuál? La que ustedes quieran. Si quieren despejo el x. ¿Cuánto me va a dar el x? 7 menos 3y partido por 2. Y lo echo en la ecuación. Y me queda una función, como el x lo voy a reemplazar en y, me queda una función de una sola variable. ¿Y cuánto va a ser? Va a ser 7 menos 3y partido por 2 al cuadrado más y al cuadrado. Una función de una variable y a esa le puedo calcular los máximos y mínimos con cálculo 1. ¿Sí? Eso lo hicimos, ¿cierto? El semestre pasado. Eso es lo que hacíamos. Había una... Nosotros planteamos de 2 y reemplazamos eso. Bien, pero ¿qué tal si ahora... A ver, ese era un problema simple. ¿Qué tal si mi restricción hubiese sido logaritmo de x por y menos e elevado a menos x igual a 10? Despéjame el x, despéjame el y. No podí. ¿Sí? Entonces ahí nace la gran idea de Lagrange. Claro, como tengo una función de 2 variables, ¿cómo encuentro los máximos y mínimos? Derivando respecto a x, derivando respecto a y. ¿Sí? ¿Y como diablo meto la restricción? ¿La cadena? ¿Ah? ¿La cadena?
es que no tengo conexión entre estas, excepto que yo pueda despejar una y insertarla. ¿Sí? No tengo. ¿Ya? Entonces a él se le ocurrió brillantemente hacer un sistema consistente, reescribir una función que me produce el número de ecuaciones igual al número de incógnitas. ¿Y qué es lo que hace? Inventa una función, llamémosle f mayúscula, que va a depender de x de y y de las variables que sean necesarias dependiendo del número de restricciones. Y va a escribir el x cuadrado más el y cuadrado, o sea, la primera función, ¿sí? Menos, y aquí ya nos vamos a dar cuenta que da lo mismo ponerle menos de más, pero es más como poner menos. La restricción, pero la restricción es una ecuación. Entonces, la restricción la escribo igualada a 0. ¿Y qué es lo que hago? El 7 lo paso restando y lo escribo igual a 0. ¿Sí? Sí. Y le pongo 2x más 3y menos 7, y a eso le llamo g de xy. E invento una tercera variable, lambda. ¿Sí? Él eligió la letra lambda porque tenía algún secreto amor sobre lambda. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Escribe una función de 3 variables donde ahora, si quiere encontrar el máximo de esta, va a derivarla respecto a x, respecto a y y respecto a lambda. Y va a encontrar los puntos críticos. ¿Y qué es lo que va a tener? 3 ecuaciones y 3 variables. Y eso se dice que es un sistema consistente, o sea, que se puede resolver. Este lambda son los que se llaman los multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? O sea, cuando yo quiero maximizar o minimizar una función f de x, y sujeto a una restricción g de x, y la igualo a 0, siempre la puedo escribir igual a 0, ¿sí? Porque paso todo a un lado. 2 restricciones, podría tener 2, podría tener 10 restricciones si yo quisiera, ¿sí? Entonces, este problema lo transforma en una f grande, una f chica esta, ¿sí? Una f grande de sus variables originales y le agrega variables por cada restricción que tiene para agregarla acá. Lambda 1, lambda 2. Y va a ser la función original menos lambda 1 por G1 menos lambda 2 por G2. ¿Cuántas variables tiene? 4. ¿Cuántas ecuaciones voy a tener? 4. Va a ser un sistema consistente. ¿Sí? Y eso es la gracia. Es lo mismo que máximo mínimo. ¿Dónde está la letra chica y la pellería de siempre? No. Porque yo le agrego, si tengo una restricción, le agrego un lambda. Si tengo 2, le agrego 2. Es la planteación del problema. ¿Sí? Distinguir cuál es la función que tengo que maximizar y cuál es la restricción, que no siempre son claras en mi problema, en el enunciado. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan cómo resolvimos allá? Que no lo terminamos en realidad, hay que clasificarlos junto con el hessiano, ¿sí? Lagrange demuestra que este sistema sí o sí me encuentra máximos y mínimos. El detalle es que no me dice cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos. Pero no es grave, porque yo evalúo la función en los puntos que obtuve y el que me dio el mayor valor es el máximo, el que me dio el menor valor es el mínimo. O sea, no tengo que clasificarlos. Seguro encuentro todos los máximos y los mínimos. Eso que dice usted, digamos, que se puede confundir es porque después vienen problemas como el, digamos, escrito, digamos, con situaciones. Es plantear la ecuación y las restricciones. Ya.
¿Sí? Esa va a ser la dificultad. Pero en ese problema que yo les acabo de plantear ahí, es un chiste. ¿Por qué? Porque justamente yo, ¿cómo resuelvo este problema? Ahora que ya sabemos el truco. Me olvido de toda esta charcha que donde necesito despejar, ¿ya? Paso el 7 para allá y me queda igual a 0, ¿no es cierto? Y ahora construyo mi función. Mi función tiene dos variables, x, y. ¿Y cuántas restricciones tiene? Una. O sea, necesito un multiplicador de Lagrange. ¿Y cuál va a ser? Va a ser x cuadrado más y cuadrado, lo voy a poner entre paréntesis, no es necesario el primero, menos el lambda por la segunda. 2x más 3y menos 7. Y a esta función le encuentro los puntos críticos. O sea, encuentro la derivada respecto a x. ¿Cuánto me da la derivada respecto a x? 2x, cuidado, menos 2 lambda. ¿Sí? Y eso lo igualo a 0. La segunda, respecto a y, 2y menos 3 lambda. Y la tercera, fíjense la tercera, cuando derivo respecto a lambda, esto no viene. Y me queda la restricción. Me queda respecto a lambda, me queda 2x más 3y menos 7 igual a 0. Me queda la restricción en la última. Se fijan que ahí está el truco donde metió la restricción en el problema. Y no tuvo que despejar variables. ¿Sí? De por sí, normalmente la última uno la escribe tal cual, como la restricción original. Porque eso es. Y este es mi sistema que tengo que resolver. Y aquí sufro igual que en el otro, en despejar cuando el x, el y y el lambda para que esas tres cosas se hagan cero. ¿Sí? ¿De usar calculadora nivelada? ¿Ah? ¿De usar calculadora para resolverlo de uno nivelado? Que en esa te puede funcionar, porque el sistema es lineal. Ah, tienes razón. Pero después no. Ahora, ¿cuál es la otra observación importante? Para optimizar esa función, ¿qué me interesa? ¿Qué variables son las que me interesan? Aquí, Para resolver ese sistema. aquí. El x y el y, que son las variables originales. Si yo quiero maximizar o minimizar esta función, ¿qué me interesa? Encontrar el x y el y que me optimiza esta función. ¿Me interesa el lambda? No, porque no interviene en mi función. El lambda es una variable inventada para que el sistema sea consistente y se pueda resolver. O sea, y nunca se olviden de esto, yo si puedo evitar encontrar el lambda, lo evito. Si lo necesito para encontrar los otros, lo encuentro. Pero no me interesa, lo que menos me interesa es saber cuánto vale el lambda. ¿Sí? Ahora, en este caso en particular, yo voy a resolver el problema sin saber cuánto diablo vale el lambda, porque no me interesa, pero lo voy a utilizar. Fíjense. De la primera, voy a despejar lambda. ¿Cuánto me da? Lambda igual a x, ¿o no? Gracias. Sí. ¿Sí? Bien. No, menos aquí. Ah, no, sí está aquí. De la segunda voy a despejar lambda. ¿Cuánto me da? No, lambda, ¿cierto? No, aquí. ¿Ah? Ese. Lambda. Ya. Está clarito lambda. El x sería así. No, dudé, de hecho pensé que nos quería pillar. Pensé que no. Ahí no está muy clarito. No, ¿cómo que no? Como la de aquí soy. Mira. No, sí se nota. No, sí. Ya, mira. Nada, ¿viste? No, pero de verdad que se nota tanto si te diga la luna, de verdad. Ahí la G se parece a la Y. Ah, ya, pero estáis cambiando las letras, po. ¿Dónde? Mira la vuelta. ¿Esa es la G? No, dale.
¿Es una G? Ya, Se lo tengo que ver. despejamos el lambda en ambos. ¿Estamos? Fíjense. Entonces estoy resolviendo por igualación. ¿Qué significa eso? Que si lambda igual a x y lambda 2/3 y, entonces el x tiene que ser igual a 2/3 y, ¿o no? Sí. Bien. Ah, lo sé. Estoy ocupando eso. Y ahora he hecho eso aquí. O sea, tengo 2 veces 2i partido por 3, ¿no es cierto? Más 3i igual 7. Puedo resolver y encontrar el i. Encuéntralo, ¿cuánto le da? Eso es 2 más 5. Son 4 más 9, son 13, 21. 4 tercios. Ya calcúlenlo, si yo no le pego esa cuestión. Sí, ¿Sí? Y si el i vale eso, ¿cuánto vale el x? hay que meter los dos por. No, ahí yo lo quiero saber. 14 partido 13. 14 partido por 13. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Resolví el problema sin saber cuánto diablo vale el lambda, ¿se fijan? Si lo necesito, porque hay problemas donde necesariamente tengo que encontrarlo para poder encontrar los otros valores, lo encuentro, pero no me estreso en que no lo encuentro. ¿Por qué? Porque es una variable ficticia que es para hacer consistente el sistema, nada más. Pero mi función original, si encuentro el lambda, ¿dónde lo voy a hablar aquí? En ningún lado, si no existe. ¿Se fijan? Entonces, si es necesario, encuentro el lambda, pero normalmente lo voy a utilizar para poder resolver el resto. Bien, la pregunta del millón. Encontramos un punto. Lagrange, y escúchenme, garantiza que encuentra todos los máximos y mínimos que tiene la función. Encontramos uno solo. O sea, ¿qué es lo que me dice? Que esa función, me dice Lagrange, que tiene un solo punto y que es un máximo o un mínimo, pero no me dice qué es lo que es. ¿Qué creen ustedes que es? ¿Es un máximo o un mínimo? No. ¿Por qué crees tú que es un mínimo? ¿Porque son chicos los números? Que porque recuerdo que el mínimo siempre igual era positivo y el máximo era negativo. Es que no, cuidado. Eso es en la segunda derivada. En el test para clasificarlo. Y jamás ocupamos el test para clasificarlo. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Que es un máximo o un mínimo? Ninguno. ¿Un punto de silla? No. Lagrange me garantiza que encuentra los máximos y los mínimos. No clasifica ni encuentra los puntos de silla. Que es una ventaja. ¿Qué es lo que es? ¿Un máximo o un mínimo? Para que fuera máximo tiene que ser mayor que 0. ¿Sería No. máximo? ¿No? No. La segunda derivada. No, cuidado. Máximo y mínimo es un punto más alto.
Ahí tengo un máximo y está abajo el eje, el negativo. No, pero me refiero cuando hacíamos la comprobación el semestre pasado, sacamos la segunda derivada, probábamos. Insisto, no hay segunda derivada. No Ah, lo pero- puedes clasificar con algún test. La GRAS me garantiza que encuentro un máximo mínimo, pero no me dice cuál es. Y como hay uno solo, no le queda o es un máximo o es un mínimo. No es un punto en sí. Habría sido mucho más fácil si hubiese encontrado dos puntos. ¿Por qué? Porque habría evaluado la función en cada uno de los puntos Y y uno el que me da mayor valor es un máximo, el que me da menor valor es un mínimo. Pero tengo uno solo. ¿Qué es lo que es? Dependería de la pregunta. No. No. La naturaleza de los puntos o es máximo o es mínimo. Muere siendo máximo o muere siendo mínimo. No como tú. Nunca se sabe. Si no tengo un compañero para decir, en este me dio 10 y en este me dio 5, entonces este es un máximo y este es un mínimo, lo comparo con cualquiera. Po. Si yo le echo el 0 a 0, ¿cuánto me da? 0. Y si le echo el número esto, ¿cuánto me da? Un número positivo, no sé cuánto da. El 0, 0 me da menor que en este. O sea, tiene que ser un máximo. ¿O no? ¿Qué significa que sea un máximo? Que si lo evalúo la función en cualquier otro punto me va a dar menos. Sí, Sí, como uno. Si le pongo un número más grande que ese, profe, me va a dar un mínimo. ¿Ah? Si yo le pongo un número Pero más en una grande. vecindad. No te olvides que es un máximo en una vecindad. un máximo relativo. Sí, nosotros encontramos los máximos relativos. ¿Por qué? Porque después con la restricción, si yo digo aquí nomás me sirve la función, es un máximo. ¿Sí? Si yo la corto ahí, entonces me daría un mínimo, ese sería este. ¿Me entiendes? Entonces, cerquita de este número, ¿cuánto me da esto? 21 partido por 13. ¿Cuánto me da? 1.6. 1.6. Y este, 14 dividido por 13. 1,0. 1,07. 1,07. ¿Sí? Bien, entonces, como este es el punto, date un punto cerca. 2. 1,1. Y evalúa. ¿Qué me va a dar? El IDA más grande. Como el Porque si usted quiere evaluar solamente un punto en la cosa. No, pues si este es el punto. Sí, no, se lo entiendo, pero la razón de eso. Ya, evalúa cuánto me da en esto. ¿Cuánto me da F? 3,1. F en, ¿cuánto era? 21, 13avo, 14, 13avo. ¿Cuánto me da? Y lo vamos a evaluar cerquita del lado. En F y un número cómodo, ya, si que en 1,7, 1,1. ¿Cuánto me da? El primero da 3,77. Ya, y en el segundo debería dar un poquito más. Cuatro 4,1. Y ese es el truco. Cuando yo les di el 0,0, estaba muy lejos. ¿Ya? Estaba por acá. ¿Sí? Entonces, cerca del punto
yo lo evalúo y veo si es en una vecindad, si es el punto más alto, en cualquier punto cerquita de él debería ser el más alto. Si él es un mínimo, cerquita de él debería darme el más bajo. ¿Sí? Yo les pedí en el 0,0. El 0,0 estaba por acá. Entonces no tengo referencia. Por eso es un máximo. Malo. Estaba muy lejos. Máximo mínimo relativo es un máximo o un mínimo en una vecindad. ¿Estamos? O sea, si yo tengo este punto, yo tengo que mirar al ladito de él. Y vamos, el punto estaba aquí. ¿Dónde me moví yo? Un poquito más arriba, porque crecí el X y el Y, aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo doy un poquito más chico? Por ejemplo, ¿cuánto era? 1,6. En 1,5 y en 1,1. En 1. ¿Cuánto me da en eso? La función. 3,25. 3,25. En 1,5 1,5 y 1. y 1. 3,25. Disculpe, estamos con la Lagrange, ¿no es cierto? Sí. Bien. Aparentemente, si me muevo para arriba, es más grande. Si me muevo para la izquierda, es más chico. ¿Sí? Pero cumple la restricción. Este punto. 2x más 3y me da 7. No, de 6. No está en la restricción. Entonces estos puntos que yo medí no son válidos. ¿Pero si dan cero? ¿Ah? ¿Dan cero? ¿Tiene que dar cero? Tiene que cumplir la restricción. No Da te cero. olvides que estoy encontrando los máximos y los mínimos de X y Y que cumplen esta condición. O sea, lo podríamos comparar con el 2-1. O sea, lo podría comparar con el... ¿Cuál? 2-1, 2, 1. sí. Sí, perfecto. Con el 2, 1 lo podría comparar. Me había olvidado que estábamos con la gran... ¿Cuánto da? 4 más 1, 5. ¿Sí? Sí. O sea, es un mínimo. ¿Sí? ¿Cuánto más 3? ¿Cómo 5? ¿6, 3 por 1? No, lo arregla. Ah, Ya, pues lo reemplazas aquí, te da 4. Más 1 al cuadrado me da 5. ¿Sí? Ahí vamos. El punto era aproximadamente 1,6, ¿no es cierto? F de 1,6, 1,1. Y eso me daba 3, y tanto, 3,75. 1.07 el otro. ¿Sí? Ya, exacto, 1.07, ya. Sí, es que mientras más preciso, mejor. ¿Sí? Bien, entonces, un punto que esté en la restricción, que cumpla que el X y el Y echado aquí me dé 0, este. F2,1, ¿cuánto me da? 5. ¿Cuál es más grande? Este. O sea, este es un mínimo.
¿Sí? Porque tienen que ser puntos que cumplen la restricción. Me había olvidado que estábamos con la adelantada pensando en la otra. ¿Sí? Eso. El único problema que tengo es cuando me da un solo punto, como en este caso. Cuando me da dos, entonces como la Lagrange encuentra máximo y mínimo, ahí comparo los dos resultados. El que me da mayor valor es un máximo, el que me da menor valor es un mínimo. Pero nunca es un punto de silla. A ver, veamos uno que pueda ser más interesante. La segunda es x cuadrado más y cuadrado menos 3xy. F de xy igual a x cuadrado más y cuadrado más 3xy. Menos 3x. 2x más 3, menos. Sujeto a 2x más 3y igual a 31. Máximo y mínimo de esa función. ¿Sí? Insisto, cuando me dan el problema así, no hay mucho secreto porque tengo la función y tengo todo. ¿Dónde va a estar la dificultad? Igual que en el caso anterior, ¿no es cierto? En construir la función y la restricción. Entonces, construyo mi función. ¿Cuántas variables tiene? 2. ¿Cuántas restricciones tiene? 1. Entonces necesito un multiplicador de Lagrange. Si me agregan 2 restricciones, le agregaré 2. ¿Sí? Bueno. ¿Y cuánto va a ser? X cuadrado más y cuadrado menos 3xy menos lambda por 2x más 3y menos 31. ¿Sí? Porque este lo paso acá para que me quede igualado a 0. Y ahí está mi función. ¿Sí? Ahora, insisto, algunos textos le ponen más. Da lo mismo. Le puedo poner más o menos, ¿por qué? Porque el signo lo absorbe el lambda. Y como no me interesa el lambda, ¿sí? Si en algún momento yo lo escribo así y necesito encontrar el valor de lambda y lambda me da 1, bueno, si lo hubiese escrito de la otra forma, con un más aquí, el lambda me habría dado menos 1. Eso es todo. ¿Sí? Pero uno no acostumbra a escribir así. Entonces, el f sub x, ¿cuánto va a ser? 2x menos 3y menos, respecto a x, menos 2 lambda igual a 0. La f sub y va a ser 2y menos 3x menos 3 lambda igual a 0. Y la f sub lambda es la restricción. 2x más 3y igual a 31. ¿Sí? La copio porque queda igual a 0, paso para allá y me da lo mismo. ¿Sí? Entonces evito estar escribiendo cosas de más. Y aquí tengo que resolver. Lo normal cuando son lineales es despejar el lambda en ambas, igualar y encontrar una relación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a encontrar una relación entre x y aquí
O sea, voy a tener una ecuación, con esta segunda ecuación la puedo resolver. ¿Sí? Ese es el truco. Ahora, ¿cómo pueden hacer eso? Una es literal, como lo hicimos allá, que tenía solamente un lambda, ¿no es cierto? Era despejar el lambda aquí y despejar el lambda acá. La otra es eliminarlo, multiplicar esta por 3 y esta por 2. Lo vamos a hacer así ahora para mostrar otra técnica. Si yo multiplico por 3 me da 6x menos 9y menos 6 lambda igual 0. Y la segunda por 2, 4y menos 6x menos 6 lambda igual 0. La resto y lo elimino. ¿Y qué es lo que obtengo? 6x más 6x, 12x. 9y menos 4y, me da caleta, menos 13y. Y 6 menos 6 me da 0. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? Bien, y entonces copio la otra abajo. 2x más 3y igual 31. Y yo tengo un sistema donde puedo encontrar el x y el y. ¿Se fijan? O sea, siempre trato de construir una función, si es que puedo evitar, donde desaparezca el lambda y tengo un nuevo sistema. ¿Y a cuánto dio el x? ¿Cuánto dio el y? ¿Vamos? ¿Logra? El X da 13 medios y el Y 6. 13 medios. ¿El x? Sí, 13 medios y el y 6. 6. Bien, entonces nuevamente, como era un sistema lineal, me dio un solo punto. ¿Cómo averiguo si es un máximo mínimo? Comparándolo con un vecino. ¿Sí? ¿Y qué vecino? Entonces voy, si el y vale 6, ¿cuánto tengo? 18. ¿Cuánto tiene que valer el x para que me dé 31? 13 medios. ¿Se fijan? Que el punto satisface la condición. ¿O no? ¿Sí? ¿Se fijan? Este punto que encontré satisface la condición. Entonces, ¿con qué lo comparo? Con un vecino que también satisfaga la condición. ¿Qué sé yo? No sé. Si el y vale 7, eso me da 21. ¿Cuánto tendría que valer el 6? El x. 21, 10, 5. Entonces lo comparo con el 5, 7. Y el que me dé mayor valor me va a marcar que este es un máximo o un mínimo. ¿Sí? ¿Ya? El lunes hacemos de enunciado de ambos casos. ¿Le parece? Porque ahí es donde lo puedo complicar en plantear el problema. ¿Sí? Pero una vez que está planteado el problema, yo identifico si es un problema de Lagrange o un problema de máximo y mínimo libre y aplico el criterio. ¿Sí? Y en todos los de Lagrange, en algún momento el enunciado me avisa que hay una restricción.
Sí, hay que leer el enunciado para distinguirlo. ¿Sí? Miren, voy a leer uno. Dice, obtenga el punto más cercano al origen sobre la curva de intersección del plano y del cono tanto, que son ecuaciones. Entonces, obtenga el punto más cercano, o sea, un problema de mínimo, encontrar mínima distancia. ¿Sí? Que se encuentra en, o sea, el punto debe satisfacer la ecuación de un plano y de un cono. O sea, es un problema de Lagrange, porque necesita restricción. No es cualquier punto que voy a elegir, tiene que estar en cierto lugar, entonces está restringido. ¿Cuánto te mínimo, máximo? No lo he hecho. ¿Ah, qué es lo que daba? No, es para comprobar si me dio no. A mí me dio. Pues, para comprobar qué es lo que era. Mínimo. ¿Te dio mínimo? Sí. ¿A ti se da con A ver, te No, digo. lo que siempre es todo. A ver, copia de esta. Lo voy a hacer. 5 por 7. Pero eso se hace en la restricción. Me parece que es un mínimo. Creo. ¿Por qué? A mí me dio menos 38.75 y el otro me dio menos 31. Este te dio Menos 31, menos 31 y este menos 35. 38.75. ¿Ah? Menos 38.75. O sea, este es menor que este. Sí. Sí. ¿Por qué digo? Porque el producto, ¿no es cierto?, hace que reste. Y el producto de estos dos me da 26 por 13. Y el producto de esto da 35 por 13. Entonces, no. Claro, el producto de este me da 35 por 13. Y el producto de este me da 39. Ahí está, 39 por 13. Entonces, este resta más que este. No, por eso. Ah, porque los dos son positivos. Entonces, este es el único que resta. Pero hay que, como lo hiciste tú, hay que calcularlo. ¿Sí? ¿Cuánto dio cuando lo hiciste por 13.000 y por 6? Menos 38.75. ¿No tenía nada? Yo. ¿Reemplazaste los valores de X Sí, en la ecuación principal? en la principal, con la restricción. No. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Digo Arias. No se escucha el micro para que no se escuche el piedra de tecnología. Oye, Joaquín, entonces el número
te da más pequeño es, o sea, si lo comparas con uno y te da menor, entonces es un mínimo. Sí, o sea, da- Si te da más grande, es un máximo. Entonces, este es el máximo. ¿En serio te dio más? Chucha. ¿Cuánto te dio? Ah, a ti? no, mínimo. Debe que con Si negativo. acabamos de hacer el análisis, Sí, sí, me sirvió. ¿Lo puedo divulgar también? sí, no, pero acabamos de hacer el análisis y no había dado un mínimo. Sí. Sí, lo que pasa es que es fácil confundirse porque los dos dieron negativo. Sí, eso. Por eso es Claro, ahí te confundiste. No puedo ver este mínimo. Pero el más grande negativo es el más pequeño. ¿Cuánto de? El digo mínimo igual. El digo igual digo mínimo. A ver qué hay en negro. A ver qué hay en negro. Ah, pero ese, ¿de dónde lo sacaste en primer día? No, pero yo tengo una. Menos 38,75. Pero como en todos los problemas, la gran dificultad que puede haber es esa, de que sea un enunciado y no pueda plantear el problema. ¿Sí? Pero ahí es costumbre nomás. Chao, profe. Chao. Dime. ¿Digo? ¿Entre esto ¿Sonaste no? ¿Recuperativa? Hay que entrar. que Sí, está la fecha. Sí. Ah, sí, sí. Mi primera charla